Hay un lugar en la región costera baja de Carolina del Sur donde la tierra guarda secretos. En 1847, unos trabajadores que renovaban una vieja casa de plantación descubrieron algo bajo la cocina que ninguna persona viva había mencionado jamás: una cámara sellada, enterrada a propósito, oculta con tanto cuidado que ni siquiera la familia que había poseído esas tierras durante 3 generaciones sabía que existía. Lo que encontraron dentro abriría preguntas que la comunidad tardaría décadas en intentar olvidar. Y lo más extraño de todo era esto: la habitación no estaba vacía, estaba dispuesta, preparada, como si alguien hubiera estado esperando a que algún día la encontraran. Antes de seguir con la historia de lo que yacía bajo aquella cocina de plantación y de la verdad oscura que salió de la tierra de Carolina del Sur, si nos escuchas desde algún lugar del sur de Estados Unidos o desde cualquier otro sitio, deja un comentario y cuéntanos desde qué estado o ciudad nos acompañas. Nos encanta saber desde dónde nos escuchan, y sus comentarios nos ayudan a entender en qué lugares sigue creciendo nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a descubrir ¿qué ocurrió en aquel día decisivo de 1847? La plantación se alzaba en el borde de Waccamaw Neck, una franja de tierra que se curvaba como un signo de interrogación entre el río y los pantanos. La casa principal había sido construida en 1798. Era una estructura de 2 plantas, con verandas anchas y chimeneas de ladrillo, que había resistido casi 50 años de veranos húmedos y vientos cargados de sal. La familia había recibido esas tierras en la década de 1760, separadas de una propiedad mayor por medio de matrimonios y herencias, ese tipo de acumulación lenta de riqueza y tierras que definía a la clase plantadora de la región costera baja. Para 1847, la casa original había sido ampliada y modificada tantas veces que ya nadie recordaba con claridad cómo había sido al principio. Se habían añadido muros, se habían dividido habitaciones, la cocina había pasado de la casa principal a un edificio aparte y después había vuelto otra vez. La cocina actual, construida en 1823, estaba situada en el ángulo sur de la estructura principal, unida por un corredor cubierto. Para ser una cocina, era un edificio grande, más amplio que la mayoría, con muros gruesos y un suelo de tierra apisonada que había sido barrido y cuidado durante décadas. La familia que vivía allí en 1847 era la familia Hargrove. Thomas Hargrove rondaba los 60 años y su fortuna había sido levantada gracias al cultivo del arroz y al trabajo de personas esclavizadas. Su esposa, Margaret, era casi 20 años más joven, una mujer de Charleston que había aportado una considerable riqueza al matrimonio. Tenían 3 hijos adultos, 2 varones que se habían trasladado a otras partes del estado, y una hija, Catherine, que nunca se había casado y seguía viviendo en la casa. Catherine tenía 42 años, era instruida y conocida en la comunidad como una mujer de intereses poco comunes. Leía muchísimo, llevaba diarios detallados y tenía fama de hacer preguntas que incomodaban a la gente. En la casa también vivía una mujer llamada Eliza, esclavizada en esa propiedad desde la infancia. Eliza estaba en los primeros años de sus 50 y había servido como cocinera principal de la familia Hargrove durante casi 30 años. Conocía cada rincón de aquella cocina, cada esquina, cada tabla del suelo. Había preparado miles de comidas en ese espacio. Había enseñado a mujeres más jóvenes las habilidades de la cocina y había presenciado los ritmos cotidianos del hogar desde una posición que era, al mismo tiempo, central e invisible. La comunidad que rodeaba la plantación era típica de la región costera baja en la década de 1840, una mezcla de familias plantadoras, agricultores modestos, comerciantes y trabajadores esclavizados. Allí había riqueza, sin duda, pero era una riqueza construida sobre un sistema que se volvía cada vez más inestable. El movimiento abolicionista crecía en el norte. Ya habían ocurrido rebeliones de esclavos en otras partes del sur, y entre quienes prestaban atención, se extendía la sensación de que el mundo estaba cambiando bajo sus pies. Las obras comenzaron un martes, a finales de marzo. Thomas Hargrove había decidido que la cocina necesitaba mejoras, un nuevo hogar, mejor ventilación
y un suelo de ladrillo en lugar de tierra apisonada. Contrató a un grupo de trabajadores del pueblo cercano, hombres que ya habían hecho labores parecidas antes. El capataz era un hombre llamado William Garrett, un carpintero de unos 50 años que durante décadas había construido y reparado edificios por toda la región costera baja. El primer día, los trabajadores retiraron el viejo hogar. El segundo, comenzaron a excavar el suelo, quitando con cuidado la tierra compactada para preparar la nueva base de ladrillo. Fue en la tarde del tercer día cuando uno de los obreros, un muchacho llamado Thomas Pritchard, notó algo extraño. Su pala había golpeado algo sólido bajo la tierra. No era piedra, era madera. Tablas de madera colocadas con cuidado, formando lo que parecía una tapa o una cubierta de algún tipo. Llamaron a William Garrett. Él examinó el hallazgo con atención, pasando las manos sobre la madera y comprobando su resistencia. Las tablas eran viejas, muy viejas, pero habían sido tratadas con algún tipo de aceite o conservante que había evitado que se pudrieran por completo. Estaban colocadas siguiendo un patrón preciso, superpuestas ligeramente unas sobre otras, y cubrían una superficie de aproximadamente 6 por 8 pies. Tardaron 2 horas en retirar aquellas tablas con cuidado. Debajo de ellas apareció una cámara, una habitación excavada en la tierra bajo la cocina, revestida de ladrillo y sellada de forma deliberada. La abertura era estrecha, quizá de unos 3 pies de ancho, con un marco de madera alrededor y una escalera hecha de cuerda y madera que descendía hacia la oscuridad. William Garrett mandó llamar a Thomas Hargrove. El dueño llegó en cuestión de minutos, con una expresión en la que se mezclaban la curiosidad y la preocupación. Se quedó de pie al borde de la abertura, mirando hacia la oscuridad, y durante un largo momento no dijo nada. Después ordenó que todos, excepto Garrett, salieran de la cocina. Nadie supo qué ocurrió durante la hora siguiente. Hargrove y Garrett descendieron juntos a la cámara. Estuvieron abajo unos 45 minutos. Cuando volvieron a salir, ambos parecían conmocionados. El rostro de Hargrove estaba pálido y sus manos temblaban levemente. Garrett tenía el aspecto de un hombre que acabara de ver algo capaz de cambiar por completo su manera de entender el mundo. Hargrove ordenó que la abertura se sellara de inmediato. Les dijo a los trabajadores que la cámara no era segura desde el punto de vista estructural, que representaba un peligro y que debía rellenarse con ladrillo y mortero. Les pagó dinero extra para que guardaran silencio sobre lo que habían encontrado, y les advirtió que, si hablaban de ello con alguien de la comunidad, no volverían a trabajar jamás en la región costera baja. Pero los secretos, sobre todo los secretos que implican algo enterrado bajo una casa, son difíciles de guardar. En menos de una semana, los rumores empezaron a correr por la comunidad. Se había encontrado algo que había asustado a Thomas Hargrove lo suficiente como para volver a sellarlo, algo que él deseaba ocultar desesperadamente. Durante las semanas siguientes, la historia fue creciendo de boca en boca. Algunos decían que era un esqueleto, los restos de alguien que había muerto en la casa y había sido enterrado en secreto. Otros aseguraban que se trataba de un tesoro escondido durante la Revolución o en algún conflicto anterior, y otros, en voz baja, sugerían que era prueba de algo más oscuro, algo que Hargrove no quería que nadie supiera. Catherine Hargrove, la hija del plantador, se obsesionó con el descubrimiento. Había estado en Charleston, de visita con unos amigos, cuando apareció la cámara, y al regresar, encontró la cocina sellada, y a su padre negándose a hablar de lo ocurrido. Interrogó a los trabajadores que habían sido contratados, pero les habían pagado bien por su silencio. Le preguntó directamente a su padre, pero él se negó a responder. Incluso trató de examinar por sí misma la cocina sellada, buscando cualquier pista de lo que pudiera haber debajo. Fue durante esa investigación cuando Catherine descubrió algo en el despacho de su padre, un documento escondido en un cajón cerrado con llave, al que llegó después de que su padre sufriera un derrame leve, en mayo de ese mismo año. El documento era una escritura, fechada en 1768, que describía la venta de una parcela de tierra que incluía la plantación actual. Pero había algo extraño en ella. La escritura mencionaba una estructura de importancia que debía ser preservada y mantenida por el nuevo propietario. También se refería a una cámara de registro
que debía permanecer sellada e intacta. Catherine comenzó a investigar la historia de la propiedad. Escribió cartas a los archivos estatales de Columbia. Consultó a historiadores en Charleston. Entrevistó a personas mayores de la comunidad que aún pudieran recordar historias sobre aquellas tierras anteriores a la construcción de la casa actual. Poco a poco, empezó a formarse una imagen más clara. Originalmente, aquellas tierras habían formado parte de una concesión mucho más grande, otorgada a un hombre llamado Henry Vance en 1762. Vance había sido comerciante y plantador, pero también había estado implicado en otra cosa, algo sobre lo que los registros históricos resultaban vagos y difusos, aunque parecía relacionarse con el gobierno colonial y con asuntos de registro público. Vance murió en 1775 y su patrimonio fue dividido entre sus herederos. La parcela que incluía la misteriosa cámara pasó por varias manos antes de ser comprada por el abuelo de Thomas Hargrove en 1798, pero había un vacío en los registros. Entre 1775 y 1798, casi no existía documentación sobre lo que había ocurrido con la propiedad. Era como si aquellas tierras hubieran permanecido en una especie de vacío histórico, sin mención y sin rastro. La investigación de Catherine se vio interrumpida por la muerte de su padre. En junio de 1847, Thomas Hargrove sufrió otro derrame, más grave que el primero, y murió pocos días después. En su testamento no hizo ninguna mención a la cámara bajo la cocina. Dejó la plantación a su hijo mayor, Robert, con la condición expresa de que nunca fuera excavada ni alterada. La cocina sellada debía conservarse tal como estaba, y no debía realizarse ningún otro trabajo en ella. Robert Hargrove, que tenía poco interés en la plantación y pasaba la mayor parte de su tiempo en Charleston, aceptó aquellas condiciones sin hacer preguntas. Mandó sellar la cocina de manera aún más sólida con ladrillo y mortero y ordenó que nadie hablara de lo que se había encontrado. Para él, el asunto estaba cerrado, pero Catherine no quedó satisfecha. Continuó con su investigación, ahora con un sentido de urgencia mucho más fuerte. Estaba convencida de que lo que yacía bajo aquella cocina estaba conectado con la historia de la Tierra, y de que comprenderlo podía arrojar luz sobre algo importante del pasado de la región. En el otoño de 1847, Catherine hizo un descubrimiento que lo cambió todo. En los archivos del gobierno colonial en Charleston, encontró una referencia a una comisión de investigación establecida en 1768 para examinar ciertos asuntos relacionados con el gobierno de la región costera baja. La comisión había sido secreta, sus procedimientos habían quedado sellados y sus conclusiones habían sido restringidas a los niveles más altos del gobierno. La referencia era breve, casi una nota al margen dentro de un documento más amplio sobre la administración colonial, pero mencionaba que la comisión se había ocupado de irregularidades en la conducta de ciertos funcionarios y que había dado lugar a medidas destinadas a preservar la integridad del registro colonial. Catherine escribió a los archivos estatales solicitando acceso a los registros de la comisión. La respuesta fue que esos documentos estaban sellados y no podían consultarse sin autorización del gobierno estatal. Entonces escribió a la oficina del gobernador. La respuesta fue vaga. Los registros eran antiguos, el asunto no tenía importancia en el presente y no había razón para removerlo. Pero Catherine era persistente. Viajó a Charleston y se reunió con un historiador llamado Dr. Samuel Whitfield, un hombre de más de 70 años que había dedicado su vida a estudiar la historia colonial de Carolina del Sur. Cuando ella le describió lo que había encontrado, el rostro de Whitfield se volvió completamente inmóvil. Le pidió que detallara la ubicación de la cámara, le preguntó por la fecha de la escritura, le preguntó cómo había reaccionado su padre al descubrimiento. Cuando Catherine terminó, Whitfield permaneció callado durante un largo instante. Después dijo: «Creo que sé lo que encontró su padre, y creo que hizo bien en volver a sellarlo». Whitfield le contó a Catherine una historia que se había transmitido entre historiadores, pero que rara vez se comentaba en público. En la década de 1760 había estallado un escándalo relacionado con el gobierno colonial. Un grupo de funcionarios
había sido acusado de malversar fondos públicos y de usar sus cargos para enriquecerse. La investigación había sido profunda, pero su resolución había sido extraña. En lugar de juicios públicos y ejecuciones, el asunto fue manejado en silencio. Los funcionarios fueron apartados de sus cargos y sus registros. Las pruebas de sus delitos y los documentos que detallaban sus actividades fueron reunidos y sellados. La cámara bajo la plantación, sugirió Whitfield, podía ser uno de esos depósitos. Podía contener los registros de la investigación de la comisión, las pruebas de la corrupción, los documentos considerados demasiado sensibles para destruir, pero demasiado peligrosos para conservar en un archivo público. Si eso es lo que hay ahí dentro, dijo Whitfield, entonces su padre no estaba protegiendo solo su propia reputación, sino la reputación de todo el sistema colonial. Eran hombres poderosos, Catherine, hombres cuyos descendientes todavía conservan poder en este estado. Revelar lo que hicieron tendría consecuencias. Catherine le preguntó a Whitfield si podía ayudarla a acceder a los archivos del estado. Whitfield negó con la cabeza. Podría intentarlo, dijo, pero no se lo aconsejo. Algunos secretos se guardan por una razón, y hay puertas que, una vez abiertas, ya no pueden volver a cerrarse. Catherine regresó a la plantación inquieta y llena de dudas. Siguió investigando, pero ahora con más cuidado, con más cautela. Empezó a tomar notas minuciosas en su diario, registrando todo lo que había descubierto y todo lo que sospechaba. Escribió sobre la escritura, sobre la comisión, sobre los registros sellados. Escribió sobre la reacción de su padre al hallazgo, sobre su miedo y sobre su determinación de mantener la cámara oculta. Y entonces, en el invierno de 1848, ocurrió algo que hizo que el misterio se volviera todavía más nítido. Eliza, la cocinera principal, enfermó en enero. No fue algo dramático al principio. Tos, fiebre, una de esas dolencias comunes en la región costera baja durante los meses de invierno. Pero no desapareció. Para febrero estaba postrada en cama y quedó claro que se estaba muriendo. La familia llamó a un médico, pero había muy poco que él pudiera hacer. El estado de Eliza siguió empeorando. Fue en ese tiempo cuando Catherine empezó a pasar más horas junto a ella. Se sentaba en la pequeña habitación donde dormía, le llevaba té y caldo, y le leía libros y periódicos. Durante esas visitas, Eliza comenzó a hablar de sus recuerdos de la plantación, de sus años de servicio, de las cosas que había visto. Una tarde, mientras entraba y salía de la conciencia, Eliza dijo algo que llamó de inmediato la atención de Catherine. «La cocina», dijo, «la cocina vieja, antes de que la movieran. Recuerdo cuando la cavaron. Yo era apenas una muchacha. Encontraron algo. Luego volvieron a enterrarlo. Su abuelo estaba furioso». Catherine se inclinó hacia ella. «¿Qué encontraron, Eliza? ¿Lo recuerda?» Los ojos de Eliza estaban desenfocados y su voz sonaba débil. «Una habitación bajo tierra, llena de papeles. Tantos papeles. Algunos los quemaron. Vi el humo, pero otros los guardaron, los sellaron. Dijeron que nadie debía hablar jamás de eso». «¿Cuándo fue, Eliza? ¿Lo recuerda?» «Hace mucho, antes de que usted naciera, antes de que su madre llegara a esta casa. Yo tendría 15, quizá 16 años. Lo recuerdo porque fue el mismo año de la gran tormenta, la que inundó los campos». Catherine trató de hacerle más preguntas, pero Eliza volvió a quedarse dormida. Catherine permaneció a su lado toda la noche, con la mente desbocada. Su abuelo había conocido la existencia de la cámara, la había encontrado, o había hecho que la encontraran, y luego la había sellado deliberadamente. ¿Y los papeles que Eliza había mencionado? ¿Serían los registros de la comisión? ¿Habría destruido su abuelo una parte de ellos? Eliza murió 3 días después, en una fría mañana de febrero. Fue enterrada en el cementerio de la plantación, en la sección reservada para las personas esclavizadas. Catherine asistió al funeral, una de las pocas personas blancas que lo hicieron. Se quedó frente a la tumba pensando en todo lo que Eliza había visto, en todos los secretos que había cargado, en todo el conocimiento que había muerto con ella. Después del funeral, Catherine tomó una decisión. Iba a abrir la cámara, iba a descubrir qué había dentro, e iba a entender la verdad sobre el pasado de su familia. Comenzó a planearlo con cuidado. Sabía que su hermano Robert jamás le daría permiso. Sabía que, si intentaba abrir la cámara abiertamente, la detendrían. Así que decidió hacerlo en secreto, de noche, con la ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Esa persona era William Garrett,
el carpintero que había descubierto la cámara en primer lugar. Catherine lo buscó en el pueblo y le pidió hablar con él en privado. Le contó lo que había averiguado, lo que Elisa le había dicho y lo que sospechaba que se encontraba dentro de la cámara, y le preguntó si la ayudaría a abrirla. Garrett se mostró reacio. Thomas Hargrove le había pagado bien para que guardara silencio, y no tenía ningún deseo de meterse en algo que pudiera traerle problemas. Pero Catherine sabía convencer. Apeló a su sentido de la justicia, a su curiosidad, a su deseo de conocer la verdad, y además le ofreció dinero, una suma considerable, más de lo que él podía ganar en un año entero de trabajo como carpintero. Al final, Garrett aceptó. Planearon la apertura para una noche de finales de marzo, exactamente un año después del descubrimiento de la cámara. La casa estaría dormida. Catherine dejaría abierta la puerta trasera de la vivienda principal. Garrett llegaría con herramientas y una lámpara. Abrirían la cocina sellada, bajarían a la cámara y verían qué había dentro. La noche del 28 de marzo de 1848 era clara y fría. La luna estaba casi llena y proyectaba sombras largas sobre los terrenos de la plantación. Catherine esperó en su habitación hasta estar segura de que todos los demás en la casa dormían. Entonces bajó las escaleras con cuidado, avanzó en la oscuridad y abrió la puerta trasera. William Garrett la esperaba entre las sombras, cerca de la cocina. Llevaba una bolsa de cuero con herramientas y una linterna. Juntos se acercaron a la cocina sellada. El ladrillo y el mortero con los que habían cerrado la abertura se habían endurecido durante el último año, pero Garrett había traído un cincel y un martillo. Le llevó casi una hora retirar con cuidado la cantidad suficiente del sellado como para abrir un hueco por el que pudiera pasar una persona. Mientras él trabajaba, Catherine vigilaba, atenta a cualquier sonido procedente de la casa. Sentía el corazón golpeándole en el pecho. Lo que estaban haciendo era una violación directa de la última voluntad de su padre, una desobediencia a la autoridad de su hermano. Si los descubrían, las consecuencias serían graves. Por fin, la abertura fue lo bastante grande. Garrett encendió la linterna y la sostuvo frente al hueco. La luz cayó sobre el marco de madera de la entrada de la cámara y sobre la escalera de cuerda que había quedado allí desde un año antes. Garrett miró a Catherine. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Catherine asintió. «Necesito saberlo», respondió. Garrett descendió primero, con la linterna en una mano y la otra aferrada a la escalera de cuerda. Catherine bajó detrás de él, y sus faldas hicieron el descenso torpe y difícil. El aire de la cámara era frío e inmóvil, con un leve olor a tierra y algo más, algo que podía ser papel viejo o cuero. La cámara era más grande de lo que Catherine había imaginado. Medía, aproximadamente, 12 pies de largo por 8 pies de ancho, con suelo de ladrillo y muros también de ladrillo. El techo era bajo, obligando a ambos a avanzar ligeramente encorvados, y el interior estaba lleno de cajas. Había cajas de madera apiladas con cuidado a lo largo de las paredes. Había baúles de cuero, cubiertos por una capa de polvo. Había paquetes de papeles atados con cordel, colocados sobre estantes construidos dentro de los muros de ladrillo. Y en el centro de la cámara, sobre una mesa de madera, había un libro de cuentas, un volumen grande encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Garrett levantó más la linterna y las sombras comenzaron a moverse sobre las paredes. Catherine avanzó despacio, recorriendo la escena con la mirada. Extendió la mano y tocó una de las cajas. Era sólida, bien construida, sellada con clavos y con algo que parecía cera. Tomó el libro de cuentas de la mesa. Pesaba bastante. Al abrirlo, vio que estaba lleno de escritura a mano, una caligrafía ordenada y precisa que registraba lo que parecían ser transacciones financieras, fechas, nombres y cantidades de dinero. A medida que pasaba las páginas, empezó a surgir un patrón. Las anotaciones eran de la década de 1760 y registraban pagos hechos a funcionarios coloniales, pagos grandes, pagos por servicios no especificados, pero claramente ilícitos. «Mire esto», dijo Garrett. Tenía en la mano un paquete de papeles. «Son cartas del gobernador a alguien llamado Vance. Hablan de... es difícil de leer, pero parece que hablan del movimiento de dinero y del ocultamiento de registros». Catherine sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era eso. Era la prueba de la corrupción que el Dr. Whitfield
había mencionado. Esa era la razón por la que la cámara había sido sellada, la razón por la que su padre se había asustado tanto, la razón por la que su abuelo había enterrado esos registros bajo la cocina. Abrió otra caja. Dentro había documentos, sellos oficiales, firmas, todo el aparato del gobierno colonial puesto al servicio del robo y del engaño. Reconoció algunos de los nombres. Eran nombres que aún conservaban peso en Carolina del Sur, apellidos de familias que todavía ocupaban posiciones de influencia, nombres que aparecían en el libro de cuentas como destinatarios de pagos, sin ningún propósito legítimo. «Tenemos que llevarnos una parte de esto», dijo Catherine en voz baja. «Necesitamos pruebas». Garrett dudó. «Señorita Catherine, si nos llevamos algo y alguien descubre que hemos estado aquí», «Lo sé», lo interrumpió Catherine, «pero si lo dejamos todo aquí, volverán a sellarlo. Nadie sabrá nunca la verdad. La verdad quedará enterrada para siempre». Empezó a reunir papeles, escogiendo los documentos que parecían más importantes. Cartas con sellos oficiales, páginas del libro de cuentas y un paquete de correspondencia que parecía ser entre funcionarios coloniales, hablando del movimiento de dinero. Los fue guardando en una bolsa de lona que Garrett había llevado. Permanecieron en la cámara, quizá unos 30 minutos. Fue tiempo suficiente para comprender la magnitud de lo que había bajo aquella cocina. No eran solo unos cuantos documentos, era un registro completo de corrupción, una explicación detallada de cómo los funcionarios coloniales habían convertido el robo en un sistema y de cómo habían usado sus cargos para enriquecerse a costa del tesoro público. Cuando ya se preparaban para salir, Catherine notó algo más. En uno de los estantes, medio oculto detrás de una pila de cajas, había un libro más pequeño. Lo sacó y lo abrió. Era distinto. La letra era diferente, más apresurada, menos formal, y las anotaciones también lo eran. No se trataba de transacciones financieras. Eran notas, observaciones, el registro de algo completamente distinto. Catherine empezó a leer, y a medida que lo hacía, su rostro fue perdiendo el color. Las notas estaban fechadas en 1768 y habían sido escritas por alguien que había estado presente durante la investigación de la comisión. Describían lo que se había encontrado, lo que se había descubierto sobre las actividades de los funcionarios, pero también describían algo más. Describían medidas tomadas, decisiones adoptadas y consecuencias impuestas. Una entrada, fechada el 15 de julio de 1768, decía: «El asunto de H.V. ha sido resuelto. La evidencia ha sido asegurada. Se entiende que se mantendrá la discreción. La familia ha sido compensada. No es necesaria ninguna otra acción». Otra entrada, del 3 de agosto de 1768, era más críptica. «Han surgido dudas respecto a la disposición de ciertos materiales. Se ha decidido que serán preservados en lugar de ser destruidos. Se ha dispuesto una ubicación segura. El propietario ha sido informado de sus obligaciones. Comprende las consecuencias de cualquier divulgación». Las manos de Catherine temblaban mientras leía. Ahora lo entendía. La cámara no había sido construida por su abuelo. Había sido construida antes, por otra persona, como un depósito para pruebas demasiado peligrosas para destruir, pero también demasiado peligrosas para conservar en un archivo oficial. Y quien fuera dueño de la propiedad en aquel momento había recibido una elección: cooperar y ser compensado, o enfrentarse a las consecuencias. «Tenemos que irnos», dijo Garrett con urgencia. «Alguien podría despertarse. Tenemos que volver a sellar esto». Catherine asintió, pero se quedó con el libro pequeño. Lo guardó en la bolsa de lona junto con los demás documentos. Luego, ella y Garrett subieron de nuevo por la escalera de cuerda, atravesaron la abertura de la cocina sellada y regresaron al aire frío de la noche. Garrett tardó otra hora en volver a cerrar la entrada, reemplazando el ladrillo y el mortero de una manera que no revelara de inmediato que el lugar había sido manipulado. Cuando terminó, la cocina se veía casi igual que antes, el sello intacto, el secreto preservado. Catherine regresó a la casa y volvió a su habitación. Escondió la bolsa de lona debajo de una tabla suelta del suelo, dentro de su armario, y pasó el resto de la noche acostada en la cama, incapaz de dormir, con la mente girando sin descanso alrededor de todo lo que acababa de descubrir. Durante las semanas siguientes, Catherine estudió los documentos que había sacado de la cámara. Leyó con cuidado las entradas del libro de cuentas, cruzando nombres y fechas con el registro histórico que ya había reunido. Leyó varias veces el libro pequeño, el de las notas,
tratando de entender con exactitud qué había ocurrido en 1768. Lo que empezó a tomar forma fue la imagen de una corrupción sistemática en los niveles más altos del gobierno colonial. Un grupo de funcionarios, al menos 7 nombres que aparecían una y otra vez en el libro de cuentas, había estado utilizando sus cargos para desviar fondos públicos. Habían creado cuentas falsas, falsificado documentos y usado intermediarios para mover dinero hacia sus cuentas personales. El plan había estado funcionando durante, al menos, 5 años antes de ser descubierto. La investigación, cuando finalmente llegó, había sido rápida y minuciosa, pero también secreta. Se había reunido la evidencia, los funcionarios habían sido confrontados, y desde los niveles más altos del gobierno se había tomado una decisión. En lugar de procesarlos públicamente, lo que habría creado un escándalo capaz de desestabilizar al gobierno colonial, el asunto se manejó en silencio. Los funcionarios fueron apartados de sus cargos. A algunos se les obligó a devolver parte de lo robado, a otros se les compensó por su silencio, y las pruebas fueron selladas y ocultadas en una cámara bajo la cocina de una plantación, donde permanecerían intactas durante generaciones. Catherine también empezó a entender la relación de su propia familia con esa historia. Su abuelo no había sido uno de los funcionarios corruptos, al menos no había pruebas de ello, pero sí había sido el dueño de la propiedad donde estaba la cámara, y había recibido la responsabilidad de mantener el sello, de asegurarse de que la evidencia siguiera oculta. A cambio, había sido compensado. La escritura que Catherine había encontrado, la que mencionaba la cámara de registro, formaba parte de ese acuerdo. A su abuelo le habían pagado por guardar un secreto, y su padre había heredado esa responsabilidad. Thomas Hargrove había conocido la existencia de la cámara toda su vida. Sabía lo que contenía, y cuando los obreros la descubrieron en 1847, se vio obligado a enfrentarse a la realidad de que su familia había sido cómplice de una conspiración de silencio que había durado casi 80 años. Catherine empezó a escribir. Redactó un relato detallado de todo lo que había descubierto y de todo lo que entendía sobre la corrupción y el encubrimiento. Escribió sobre los nombres de los funcionarios, sobre las cantidades de dinero robadas, sobre los mecanismos mediante los cuales el robo había sido ocultado. Escribió sobre la decisión de esconder la evidencia y sobre las familias que se habían beneficiado de esa decisión. También escribió sobre el papel de su propia familia dentro de la conspiración. Escribió sobre cómo su abuelo había aceptado una compensación a cambio de guardar silencio. Escribió sobre el miedo de su padre y sobre su determinación de mantener sellada la cámara. Escribió también sobre su propio conflicto moral, la lucha entre su lealtad a la familia y su convicción de que la verdad debía conocerse. Era un documento peligroso. Si se publicaba, si se hacía público, provocaría un escándalo que sacudiría a la sociedad de Carolina del Sur. Implicaría a familias que todavía conservaban poder e influencia. Haría surgir preguntas sobre la legitimidad del gobierno colonial y sobre los cimientos sobre los que se había levantado el Estado. Catherine sabía todo eso y luchaba por decidir qué hacer con la información que había reunido. En el verano de 1848 tomó una decisión. No publicaría su relato durante su vida. El escándalo sería demasiado grande. Las consecuencias demasiado graves, pero conservaría los documentos. Los mantendría seguros, ocultos, y dejaría instrucciones para que fueran abiertos después de su muerte, cuando las personas que pudieran salir perjudicadas por la revelación ya hubieran desaparecido. Colocó los documentos que había sacado de la cámara, junto con su relato escrito, dentro de una caja sellada. Escribió una carta para que se abriera solo después de su muerte, explicando dónde estaba escondida la caja y por qué había sido ocultada. Entregó esa carta a un abogado de Charleston, un hombre de su confianza, con instrucciones de que fuera entregada a su hermano Robert solo después de que ella muriera. Después volvió a su vida normal. Nunca volvió a hablar de la cámara. Nunca mencionó los documentos que había sacado. Continuó viviendo en la casa de la plantación, ocupándose del hogar y participando en la vida social de la comunidad, pero cargó sola con aquel secreto, como un peso que llevaba dentro. William Garrett, el carpintero, también guardó silencio. Nunca habló de aquella noche de marzo, ni de lo que había visto en la cámara,
ni de los documentos que Catherine se había llevado. Siguió trabajando en la comunidad, construyendo y reparando casas, y vivió el resto de su vida sin revelar lo que sabía. La cocina sellada siguió sellada. Nadie intentó abrirla de nuevo. El ladrillo y el mortero que Garrett había colocado resistieron firmemente, y con el paso del tiempo, la gente empezó a olvidar que alguna vez había habido algo extraño en aquel lugar. La historia del hallazgo se fue borrando de la memoria colectiva de la comunidad, convirtiéndose en una leyenda vaga, en un cuento repetido tantas veces que acabó perdiendo todo vínculo con la verdad. Catherine Hargrove vivió 32 años más después de la noche en que abrió la cámara. Nunca se casó. Siguió viviendo en la casa de la plantación, administrando el hogar y manteniendo la propiedad. Leía mucho, seguía escribiendo en sus diarios y llevó una vida que, en la superficie, parecía tranquila y poco notable. Pero estaba esperando. Esperaba a que murieran las personas que podrían haber sido perjudicadas por la revelación de la verdad. Esperaba el momento en que el escándalo tuviera menos posibilidades de destruir a inocentes, cuando las familias implicadas en la corrupción ya hubieran seguido adelante, cuando las consecuencias inmediatas de la revelación fueran menos severas. En 1880, a la edad de 75 años, Catherine Hargrove murió. Murió en la misma casa en la que había nacido, en la misma habitación en la que había pasado gran parte de su vida. Su hermano Robert, que había heredado la plantación, organizó el funeral y recibió, tal como ella había dispuesto, la carta que Catherine había dejado con el abogado de Charleston. La carta lo explicaba todo. Explicaba dónde estaba escondida la caja sellada, en un compartimento detrás del ladrillo de la chimenea del dormitorio de Catherine. Explicaba también qué contenía la caja, los documentos que Catherine había sacado de la cámara, junto con su detallado relato sobre la corrupción y el encubrimiento. Robert Hargrove leyó la carta y después leyó los documentos. Pasó una noche entera leyendo el relato de su hermana, comprendiendo por primera vez hasta qué punto su familia había sido cómplice y qué era aquello que su padre había muerto intentando proteger. Y entonces tomó una decisión. Decidió que Catherine había tenido razón. La verdad debía conocerse, pero también entendió que la revelación tenía que manejarse con cuidado. No podía simplemente publicar los documentos. Eso provocaría un escándalo que todavía dañaría a personas inocentes. Pero sí podía asegurarse de que la verdad quedara preservada, registrada de forma que algún día saliera a la luz. Robert Hargrove tomó los documentos y el relato de Catherine y los puso en manos de un historiador, el mismo doctor Samuel Whitfield, que había hablado con Catherine años antes y que todavía seguía vivo, ya en sus 90 años. Le dio instrucciones precisas. Los documentos debían quedar sellados en un archivo y abrirse solo después de que hubiera pasado cierto tiempo, solo cuando todos los implicados en la corrupción original hubieran muerto, solo cuando las consecuencias inmediatas de la revelación fueran mínimas. Whitfield aceptó la responsabilidad. Depositó los documentos en un archivo seguro de la Universidad de Carolina del Sur, junto con un sobre sellado que contenía instrucciones sobre cuándo debían abrirse. El sobre no debía abrirse hasta 1950. 70 años después de la muerte de Catherine, el tiempo suficiente para que todos los involucrados en la corrupción hubieran desaparecido, el tiempo suficiente para que el escándalo se convirtiera en un asunto del registro histórico y no en una crisis del presente. Robert Hargrove tomó entonces una última decisión. Ordenó demoler la cocina sellada, el edificio que había albergado la cámara y que había sido durante tanto tiempo objeto de miedo y secreto, debía ser derribado. No podía volver a abrir la cámara. Eso levantaría demasiadas preguntas, pero sí podía asegurarse de que el edificio dejara de existir, de que ya no sirviera como recordatorio físico del secreto enterrado bajo él. La cocina fue demolida en 1881. Los trabajadores que llevaron a cabo la demolición no encontraron nada fuera de lo común. La cámara bajo el edificio había sido sellada con tanta solidez que no la descubrieron. El ladrillo y el mortero que William Garrett había colocado se mantuvieron firmes, y la cámara siguió sellada, oculta bajo la tierra, con sus secretos aún intactos. Los documentos que Catherine Hargrove había preservado y que Robert había depositado en el archivo universitario fueron abiertos en 1950, exactamente como se había ordenado. Para entonces,
Todos los implicados en la corrupción original llevaban décadas muertos. Las familias que se habían beneficiado del encubrimiento ya habían seguido adelante, y su riqueza e influencia ya no dependían de ocultar crímenes de la época colonial. La revelación, cuando llegó, fue importante, pero no escandalosa. Los historiadores examinaron los documentos y publicaron estudios sobre la corrupción en la Carolina del Sur colonial. Los nombres de los funcionarios implicados quedaron registrados en revistas académicas. Los mecanismos del robo fueron analizados y discutidos, pero para 1950 esos hechos ya pertenecían al terreno de la historia, a un tema de interés académico, más que a una indignación contemporánea. Lo verdaderamente notable, sin embargo, fue comprender que la corrupción había sido mucho más extensa de lo que nadie había imaginado antes. Los documentos revelaban que la trama no había involucrado solo a los funcionarios cuyos nombres aparecían en el libro de cuentas, sino también a miembros del gobierno colonial en los niveles más altos. Todo indicaba que el encubrimiento había sido organizado por personas con un poder considerable, personas que habían decidido que ocultar era preferible a procesar. El hallazgo también planteó nuevas preguntas. ¿Cuántos otros secretos podrían seguir enterrados en los archivos de la América colonial? ¿Cuántas otras cámaras podrían existir, ocultas bajo casas antiguas, conteniendo pruebas de delitos escondidos durante siglos? ¿Cuántas otras familias estarían cargando con el peso de saber sobre corrupciones y encubrimientos, secretos heredados y mantenidos por obligación o por miedo? Esas preguntas nunca fueron respondidas del todo. Los documentos de la cámara bajo la cocina de la plantación ofrecieron una ventana hacia un caso concreto de corrupción colonial y su ocultamiento, pero también sugerían que ese caso quizá no había sido único. Podría haber habido otros, y quizá todavía los hubiera, esperando ocultos a ser encontrados, pero quedaba un misterio que nunca terminó de resolverse. La cámara misma, la estructura física bajo la cocina de la plantación, no volvió a abrirse después de que Catherine y William Garrett la sellaran en 1848. Cuando la cocina fue demolida en 1881, la cámara siguió cerrada, con su contenido intacto. Con el paso de las décadas, la plantación cambió de manos varias veces. La tierra acabó siendo dividida y vendida. La casa principal quedó abandonada durante un tiempo y luego fue restaurada y habitada de nuevo. La ubicación exacta de la cámara sellada fue olvidada, perdida entre el tiempo y los cambios en la geografía de la propiedad. En la década de 1970, una arqueóloga llamada doctora Margaret Chen se interesó por la historia de la plantación. Había leído sobre el descubrimiento de la cámara en 1847 y el misterio de lo que había ocurrido con ella la fascinó. Comenzó a investigar la propiedad, a entrevistar a personas que habían vivido allí o cuyas familias habían vivido allí, tratando de determinar la ubicación exacta de la cámara. Y lo que descubrió fue que la cámara seguía allí, seguía sellada, seguía oculta bajo la tierra. La cocina había sido demolida, pero la cámara que estaba debajo nunca había sido excavada. Seguía siendo una cápsula del tiempo sellada, que conservaba todo lo que había quedado dentro cuando Catherine y William Garrett la cerraron en 1848. La doctora Chen propuso que la cámara se abriera, que fuera excavada de manera adecuada y estudiada como correspondía, pero los propietarios actuales de la tierra se mostraron reacios. Les preocupaba lo que pudiera encontrarse, les preocupaba lo que una excavación pudiera revelar sobre la historia del lugar y sobre las personas que habían vivido allí. También les inquietaban las implicaciones legales e históricas de abrir una cámara sellada que había sido ocultada deliberadamente durante más de un siglo. El debate continuó durante varios años. Los historiadores defendían que la cámara debía abrirse, porque representaba un hallazgo histórico importante que podía ofrecer información valiosa sobre la corrupción y el gobierno en la época colonial. Los propietarios de la finca sostenían lo contrario, que la cámara debía seguir sellada, que algunos secretos era mejor no perturbarlos y que abrirla no serviría para nada más que para satisfacer la curiosidad histórica. Al final, se alcanzó un compromiso. La cámara no sería abierta, pero su ubicación quedaría documentada y en la propiedad se colocaría una placa histórica
explicando la historia del hallazgo y el misterio de lo que yacía bajo la tierra. La placa fue instalada en 1985. Decía así: en 1847, trabajadores que renovaban la cocina de esta plantación descubrieron una cámara sellada bajo el edificio. La cámara contenía documentos relacionados con el gobierno y la administración de la época colonial. La cámara fue sellada de nuevo y ha permanecido intacta desde entonces. El contenido y el propósito de la cámara siguen siendo desconocidos. La placa no mencionaba la corrupción, ni el encubrimiento, ni los documentos que Catherine Hargrove había retirado. Tampoco mencionaba la conspiración de silencio que había durado casi 80 años. Simplemente registraba el hecho del descubrimiento y reconocía el misterio que seguía sin resolverse. A medida que avanzó el siglo XX, y conforme se hizo pública más información sobre la corrupción de la era colonial en Carolina del Sur, el misterio de la cámara bajo la cocina de la plantación adquirió un nuevo significado. Los historiadores empezaron a preguntarse ¿qué podría seguir allí dentro? ¿Qué documentos podrían permanecer sellados? ¿Qué pruebas podrían seguir conservándose en aquella habitación subterránea? Algunos sugerían que la cámara podría contener más pruebas de corrupción, además de las que Catherine Hargrove había retirado. Otros especulaban con que podía guardar evidencias de otros delitos, otras conspiraciones, otros secretos considerados demasiado peligrosos para ser revelados. Y otros llegaban a preguntarse si la cámara podría contener pruebas de algo completamente distinto, algo que el gobierno colonial había querido ocultar por razones que no tenían nada que ver con la corrupción financiera. Los documentos que Catherine había conservado y que fueron abiertos en 1950, ofrecieron algunas respuestas, pero también plantearon nuevas preguntas. Las entradas del libro de cuentas y las cartas retiradas de la cámara estaban claramente relacionadas con la corrupción financiera, pero el libro pequeño, el que contenía las notas crípticas sobre el asunto de H.V. y la disposición de ciertos materiales, sugería que la historia podía ser más compleja que un simple robo. ¿Quién era H.V.? ¿Qué asunto era el que había quedado resuelto? ¿Cuáles eran esos ciertos materiales de los que se hablaba? Los documentos que Catherine había sacado no daban respuestas claras a esas preguntas, y los documentos que seguían sellados dentro de la cámara, en caso de que todavía quedara alguno, podían haber contenido la información necesaria para responderlas. En 1995, la doctora Margaret Chen, ya en sus 70 años, hizo un último intento por convencer a los propietarios de que permitieran abrir la cámara. Había dedicado décadas a investigar la historia de la plantación y el misterio de la cámara sellada. Había entrevistado a historiadores, examinado registros coloniales, y reconstruido una comprensión detallada de la corrupción y del encubrimiento. Ella argumentaba que abrir la cámara no perjudicaría a nadie. Todas las personas implicadas en la corrupción original llevaban muertas más de un siglo. Sostenía que la apertura aportaría información histórica valiosa, ayudaría a completar el registro histórico y respondería preguntas que llevaban casi 150 años sin respuesta. Los propietarios, que para entonces habían vuelto a cambiar, se mostraron más receptivos a la idea. Aceptaron permitir una excavación limitada, con la condición de que la cámara fuera documentada cuidadosamente y de que cualquier objeto hallado fuera preservado y estudiado. La excavación comenzó en el verano de 1996. Los arqueólogos retiraron con cuidado la tierra que cubría la cámara, dejando al descubierto la estructura de ladrillo construida en la década de 1760. Después, quitaron con mucho cuidado el ladrillo y el mortero que habían sellado la abertura, revelando el marco de madera y la escalera de cuerda que habían permanecido allí durante casi 150 años, y entonces descendieron a la cámara. Lo que encontraron fue, al mismo tiempo, extraordinario y decepcionante. La cámara seguía allí, intacta, cerrada, preservada, pero no estaba tan llena como cuando Catherine Hargrove la había abierto en 1848. Las cajas que habían estado alineadas contra las paredes seguían allí, aún cerradas con clavos y cera. Los baúles de cuero seguían allí, cubiertos de polvo,
y de los restos acumulados durante casi 150 años, pero los estantes que antes habían sostenido paquetes de papeles estaban, en su mayor parte, vacíos. La mesa del centro de la cámara estaba desnuda. Lo que Catherine se había llevado, el libro de cuentas, las cartas y los documentos, había sido lo más importante que había en la cámara. Lo que quedaba eran cajas y baúles que parecían contener registros adicionales, pero que no habían sido abiertos ni examinados desde que fueron colocados allí en la década de 1760. Los arqueólogos documentaron todo con gran cuidado. Fotografiaron la cámara, la midieron, registraron la posición de las cajas y de los baúles, y luego, con extrema precaución, comenzaron a abrir los contenedores sellados. Lo que encontraron fue un archivo amplísimo de registros gubernamentales de la época colonial. Había libros de cuentas, correspondencia, documentos oficiales, todo cuidadosamente conservado y organizado. Había registros de transacciones de tierras, evaluaciones fiscales, requisiciones militares y decisiones administrativas. Había cartas entre funcionarios coloniales discutiendo asuntos de gobierno y de política, pero también había algo más. En una de las cajas, cuidadosamente envueltos en tela encerada, había un conjunto de documentos que parecía separado del archivo principal. Esos papeles eran más antiguos que los demás y se remontaban a la década de 1750, antes de que comenzara la trama de corrupción. Estaban escritos con otra letra y parecían ser registros personales, notas, observaciones, una especie de diario llevado por alguien implicado en la administración colonial. A medida que los arqueólogos examinaban esos documentos, empezó a aparecer una nueva imagen. La red de corrupción documentada en el libro de cuentas que Catherine había retirado no había sido el primer caso de mala conducta oficial. Los documentos de la Cámara sugerían que había existido una cadena anterior de abusos, al menos desde la década de 1750. Había habido un patrón de corrupción, un abuso sistemático del poder que el gobierno colonial había tolerado y ocultado durante décadas. Los documentos también ofrecieron algunas respuestas a preguntas que habían permanecido abiertas durante mucho tiempo. Las referencias a H.V. en el libro pequeño que Catherine había retirado parecían aludir a Henry Vance, el propietario original de la finca, en la década de 1760. El asunto que había sido resuelto parecía haber tenido que ver con el descubrimiento que hizo Vance de la corrupción y con su decisión de cooperar con el gobierno colonial para ocultarla. Los ciertos materiales que habían sido dispuestos parecían referirse a parte de la evidencia de una corrupción anterior que había sido destruida en lugar de preservada. Pero esos documentos también planteaban nuevas preguntas, porque el gobierno colonial había decidido preservar algunas pruebas y destruir otras. ¿Qué determinaba qué documentos debían conservarse y cuáles debían desaparecer? ¿Y qué significado tenía la decisión de esconder los documentos preservados bajo la cocina de una plantación en lugar de guardarlos en un archivo oficial? Esas preguntas fueron debatidas por los historiadores durante años. Algunos argumentaban que la decisión de preservar la evidencia había sido tomada por funcionarios que querían mantener un registro de la corrupción, quizá como una forma de seguro o de presión contra otros funcionarios. Otros sostenían que la decisión había sido tomada por personas que querían conservar la evidencia con fines históricos, porque creían que las generaciones futuras debían conocer la verdad sobre lo ocurrido, aunque esa verdad no pudiera revelarse durante sus propias vidas. Lo que sí estaba claro era que la cámara bajo la cocina de la plantación había sido una creación deliberada, un depósito cuidadosamente planeado para guardar pruebas demasiado peligrosas para destruir, pero también demasiado peligrosas para conservar en un archivo público. Y la decisión de sellarla, de ocultarla, de esconder su existencia, había sido tomada en los niveles más altos del gobierno colonial. Los documentos de la Cámara fueron finalmente transferidos a la Universidad de Carolina del Sur, donde fueron catalogados, preservados y puestos a disposición de los investigadores. Se convirtieron en una fuente importante para los historiadores que estudiaban la corrupción y el gobierno en la Carolina del Sur colonial. Aportaron nuevas perspectivas sobre el funcionamiento de los gobiernos coloniales, sobre la manera en que se ejercía el poder
y sobre cómo la corrupción había sido tolerada y encubierta. Pero la cámara, en sí misma, seguía siendo un misterio. ¿Por qué había sido construida? ¿Quién había tomado la decisión de crearla? ¿Cuál había sido el propósito original de conservar la evidencia en vez de destruirla? Esas preguntas nunca recibieron una respuesta completa. Algunos historiadores especulaban que la cámara había sido construida por funcionarios que querían conservar un registro de la corrupción como una forma de seguro. Si alguna vez eran cuestionados o amenazados, podrían usar esa evidencia para protegerse o reforzar su posición. Otros creían que la cámara había sido creada por funcionarios que querían preservar la verdad para las generaciones futuras, personas que pensaban que la historia debía registrar lo que realmente había ocurrido, aunque la verdad no pudiera revelarse en vida de ellos. Lo que sí era indudable era que la cámara representaba un momento único en la historia, un momento en el que se decidió preservar pruebas de corrupción en vez de destruirlas, esconder la verdad en vez de revelarla, y trasladar el peso del conocimiento a las generaciones futuras, en vez de cargar con él en el presente. Catherine Hargrove había comprendido eso. Había entendido que la cámara contenía pruebas de una conspiración que había durado casi 80 años, una conspiración que implicaba a algunas de las personas más poderosas de la Carolina del Sur colonial, y había tomado la decisión de preservar esa evidencia, de transmitirla a las generaciones futuras, aun sabiendo que la verdad tardaría en salir a la luz, que no se conocería durante su vida, y que ella no viviría para ver las consecuencias de sus actos. Al hacerlo, Catherine pasó a formar parte de la misma historia que estaba documentando. Se convirtió en participante de una historia más grande, una historia sobre la verdad y el ocultamiento, sobre el peso del conocimiento y sobre la obligación moral de preservar y revelar la verdad, incluso cuando hacerlo es difícil y peligroso. La cámara sellada bajo la cocina de la plantación había sido abierta y sus secretos habían sido revelados. Pero al revelar esos secretos, surgieron nuevos misterios. Los documentos preservados planteaban preguntas sobre la naturaleza del poder, sobre el ejercicio de la autoridad y sobre las maneras en que los gobiernos y las instituciones esconden su propia mala conducta. Y quizá ese era el verdadero significado de la cámara, no tanto lo que contenía, sino lo que su existencia decía sobre la propia naturaleza de la historia. La historia no es solo un registro de hechos oficialmente documentados y preservados. La historia también es un registro de secretos, de verdades ocultas, de pruebas escondidas, esperando ser descubiertas. La cámara bajo la cocina de la plantación era una manifestación física de esa realidad. Era un recordatorio de que el pasado no siempre es tan transparente como quisiéramos, de que siempre hay secretos esperando salir a la luz y de que la verdad, muchas veces, está enterrada bajo capas de silencio y ocultamiento. En los años que siguieron a la excavación de la cámara, la plantación se convirtió en un lugar de interés histórico. Con el tiempo, la propiedad fue adquirida por una sociedad histórica y la casa principal fue restaurada y abierta al público como museo. La ubicación de la cámara sellada fue señalizada y los visitantes podían ver el sitio de la excavación donde la cámara había sido encontrada y abierta. Los documentos de la cámara fueron exhibidos en una muestra especial en la Universidad de Carolina del Sur y se convirtieron en objeto de numerosos estudios históricos y artículos académicos. La historia de Catherine Hargrove, de su descubrimiento de la corrupción y de su decisión de preservar la evidencia, pasó a formar parte de la narrativa histórica de Carolina del Sur. Pero el aspecto más extraordinario de la historia no era la corrupción en sí, ni el encubrimiento, ni siquiera el hallazgo de la cámara. Era el hecho de que Catherine Hargrove hubiera decidido preservar la evidencia, sabiendo que ella no viviría para ver revelada la verdad, sabiendo que esa revelación llegaría solo después de su muerte, sabiendo que estaba dejando el peso del conocimiento en manos de generaciones futuras. Al hacerlo, había demostrado una clase de valentía moral quizá más importante que cualquier acto público de desafío. Eligió preservar la verdad aunque no pudiera revelarla. Eligió trasladar el peso del conocimiento a las generaciones futuras, confiando en que algún día ellas tendrían el valor de revelar lo que ella había descubierto. Y al final,
Eso fue exactamente lo que ocurrió. La verdad no fue revelada durante la vida de Catherine, ni durante la vida de quienes habían participado directamente en la corrupción, sino con el paso del tiempo, cuando podía darse a conocer sin causar un daño inmediato a personas inocentes. La cámara bajo la cocina de la plantación había permanecido sellada durante casi 150 años, pero la verdad que contenía acabó saliendo a la luz, y al hacerlo, pasó a formar parte de la historia, un registro de corrupción y encubrimiento, un testimonio del poder de la evidencia y de la importancia de preservar la verdad, incluso cuando esa verdad debe permanecer escondida durante generaciones antes de poder revelarse sin peligro. La cocina sellada había sido demolida hacía mucho tiempo, la cámara había sido excavada y su contenido retirado, pero la historia de lo que se encontró bajo la cocina de la plantación y la historia de la decisión de Catherine Hargrove de preservar aquella evidencia seguían vivas y seguirían contándose como recordatorio de que la historia no siempre es transparente, de que los secretos pueden quedar enterrados durante generaciones y de que la verdad, una vez descubierta, siempre encuentra una manera de salir a la luz. A lo largo de esta historia, te has encontrado con preguntas que quizá nunca lleguen a responderse por completo. ¿Fue la corrupción tan extensa como sugerían los documentos? ¿Existieron otras cámaras, otros depósitos ocultos de evidencia en otras zonas del sur colonial? ¿Qué habría ocurrido si Catherine Hargrove hubiera decidido revelar la verdad durante su vida, en lugar de preservarla para el futuro? Esas son las preguntas que la historia nos deja. El pasado no siempre es tan claro como nos gustaría. Siempre hay vacíos, siempre hay misterios, siempre hay pruebas que se han perdido o han sido ocultadas, y a veces los hallazgos más importantes no son los que responden nuestras preguntas, sino los que nos muestran cuánto seguimos sin saber. La cámara bajo la cocina de la plantación fue real, la corrupción que documentaba fue real, la decisión de ocultar la evidencia fue real, y la lucha moral que vivió Catherine Hargrove, la lucha entre la lealtad a su familia y la lealtad a la verdad, es una lucha que muchas personas han enfrentado a lo largo de la historia y siguen enfrentando hoy. Si esta historia te resultó poderosa, si te hizo pensar en la naturaleza de la verdad y del ocultamiento, en el peso del conocimiento y en la responsabilidad de preservar la evidencia, entonces ha cumplido su propósito. La historia no trata solo de los hechos que han sido oficialmente registrados y conservados. También trata de los secretos que han sido escondidos, de las verdades que han sido ocultadas, de las pruebas enterradas bajo la tierra esperando ser descubiertas. Y a veces, los hallazgos históricos más importantes no son los que ofrecen respuestas definitivas, sino los que nos recuerdan que el pasado es mucho más complejo y misterioso de lo que jamás imaginamos. Gracias por escuchar la historia de lo que fue hallado bajo la cocina de la plantación. Si disfrutaste esta narración, considera suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir esta historia con otras personas que aprecian los misterios de la historia. Volveremos pronto con otro relato surgido de las sombras del pasado. Hasta entonces, recuerda esto: la verdad siempre encuentra la manera de emerger, por más profundamente que haya sido enterrada. Gracias por mirar.